una historia bien chistosa porque yo en el conservatorio tenía una clase de historia de música y mi profesor para mí era una inminencia. Yo amaba a ese señor. La mayoría de creadores en Colombia se quedan en un estándar muy mediocre y la mayoría de personas son así. Por ejemplo, eso es lo que a mí me preocupa de las generaciones actuales y es que básicamente están consumiendo reggaetón 24/7 y no tienen esos espacios como para conocer otro tipo de música. Entonces, Ok, ya me fue bien en esto, me quedo acá. Entonces, y porque es difícil, mm, realmente. y todo eso se convirtió en un estándar como para ser para los rockstars. ¿Qué tal, rockers y amantes del tatú? Hoy estoy con una invitada muy especial, una de mis amigas y una de las personas que incluso se lo quería decir hoy en este capítulo que me inspiró a hacer contenido y es Juli. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Bueno, Juli es una creadora de contenido sobre rock y es una de las personas, si no es que la única persona que conozco que ama el rock de la misma forma que yo. Entonces, ¿cómo estás, Juli? Estoy muy bien, estoy ¿Listo? muy Preséntate un feliz. poco. Hola, mi nombre es Juliana, soy creadora de contenido, soy muy fan de los Beatles, así básicamente empezó este bello camino que es para mí y soy también amiga de Zayn hace aproximadamente 5 años, entonces es para mí un placer, primero, verlo crear estos espacios, segundo, ver cómo se desenvuelve se puede decir groserías, Sí. tan chimba en eso, y tercero, pues que me invite. No, yo desde que creé este espacio quería invitarte por lo que dije anteriormente y es que creo que eres una de las personas que ama el rock tanto como yo. Yo quise crear este espacio para unir pues partes de mis dos pasiones que viene siendo la música con el rock y todo el metal y al mismo tiempo los tatuajes. Por eso uno de mis primeros invitados, bueno, mi primer invitado fue mi tatuador y la idea es seguir invitando tatuadores, personas muy tatuadas, pero al mismo tiempo personas que hagan parte de esta cultura rock. Crear este espacio para mí es importante porque es como dar más vida a ese rock y decir como, hey, rockers, el rock no está muerto y jamás lo va a estar. Te voy a dar Red Bull, si quieres tomar ahí, porque ya me comenzó a hacer falta pila. Gracias. Porque ya La vida saben, del Red Bull influencer te no da es alas. fácil. Mm, Listo. Entonces voy a empezar con un par de preguntas. A ver, como este espacio se trata de rock y tatú, voy a empezar por lo que es un poquito más lejos a ti. Para ti, ¿qué es el tatuaje? ¿Cómo está en tu vida el mundo del tatuaje? Creo que tiene mucho significado para otras personas. En realidad, digamos que para mí, yo tengo tatuajes, los cuales significan mucho para mí, pero digamos que no es algo como, no es como un ritual, ¿sabes? No es como algo que yo haga muy periódicamente, como pues de pronto tú, sino que yo tengo 3 tatuajes y los 3 tienen una historia medio chévere. Pero digamos que yo trato de que no vaya muy a fondo, sino que es un tatuaje que se ve bonito, que me gustó, que lo elegí y que decidí tenerlo en mi piel toda la Pues es, vida. es- es que está bien, es que bueno, digamos que hay un punto en el que quieres llevar tatuajes y quieres tener unos par de tatuajes pequeños o en ciertas zonas y está bien si no te molesta, no tienes por qué arrepentirte de ellos. Sí, siempre digo que debes pensarlo muy bien y darle por lo menos unos 2 años vuelta a un tatuaje antes de hacértelo, por más de que sea un tatuaje pequeño. Pero digamos que ya llevar, como lo estoy haciendo yo, como el tatuaje parte de tu vida y que yo en Mm. realidad me estoy haciendo un bodysuit, o sea, yo voy a pasar años tatuándome hasta completar el cuerpo completo, que de hecho hace poco inicié la espalda y fue un desastre y, o sea, es bastante doloroso, pero estoy muy emocionado porque, digamos que para mí es un tatuaje en todo el cuerpo, entonces obviamente yo me sigo viendo incompleto. Entonces, para mí los tatuajes son un poco diferentes porque, bueno, con todo el proceso del bodysuit. Siguiendo como con el tema, para ti, ¿qué es el rock en tu vida? El rock es mi vida. Es como, yo soy de una ciudad un poco más pequeña, Bogotá, y digamos que allá el tema del rock, al menos en mi círculo social, no era no era un terreno conocido, ¿sabes? Como que yo crecí rodeada de muchas
niñas, porque además yo soy de colegio femenino, que literal crecieron con Kevin Roldán, de que club de fans de Kevin Roldán y reggaetoneros y digamos que lo más cercano que yo tuve como en mi primera experiencia con el rock fue en una clase de inglés donde me enseñaron no solo la historia de los Beatles, sino me enseñaron canciones de Nirvana, de las canciones que suelen enseñar en las clases de inglés. Pero Sí. entonces siento que yo fui un poquito diferente a mis compañeras. Digamos que yo, más allá de tenerlos como un recurso de aprendizaje, como para aprender inglés y todo esto, de verdad que me surgió una pasión. Entonces yo de a poquitos fui también consultando por mi propia cuenta, porque claramente no tenía con quién compartir este gusto. Y para mí entrar a un conservatorio musical donde había gente de todo tipo. O sea, ponle de que yo estudiaba en un colegio femenino donde yo vivía en una burbujita y donde básicamente el rock y todo eso era satánico Sí, y llegar a un conservatorio de música donde te enseñan con rock. te enseñan de rock y que el 80% de sus estudiantes son rockeros y son metaleros y Sí, 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 son sí, sí. de que ¿A en qué edad verdad fue eso? em, Ah, yo entré al conservatorio tipo 14 años, ok. 14 o 15 años. Y entonces ahí fue que yo empecé como a darle más rollo a este asunto porque ya tenía gente con la que yo me sentía identificada. Y todo ese conocimiento que yo tuve en los primeros años de yo solita en mi habitación con el computador o con los libros que me regalaban mis papás o mis amigos, yo almacené mucha información y tengo una historia bien chistosa porque yo en el conservatorio tenía una clase de historia de música y mi profesor para mí era una inminencia, yo amaba a ese señor y ponle que era igual de alto a mí, con el cabellito así de coco, como un coquito y gafitas de John Lennon Ok. y yo vivía enamorada de él y yo Ay, no te creo. vivía enamorada de él porque es que él hablaba y se le transmitía a uno ese amor por la música y entonces él dictaba las clases y dictaba la historia de los Beatles y yo una vez como, él siempre que necesitaba verificar algún Ujú. hecho o lo que sea, me miraba y sí, Ok. tal vez. Pero entonces, ¿tú crees que tu amor por los Beatles viene del conservatorio como tal? ¿O Mm, ya No, fue como una conexión que te hizo amar más el conservatorio? no, a ver, digamos que el mundo del rock fue en el momento en que entré al conservatorio, como más afuera de los Beatles, pero antes, tipo 10 años, yo estaba en un curso de inglés, que era inglés británico. Ok. Entonces, en ese curso fue que en verdad yo conocí a los Beatles y a mí me enseñaron Yellow Submarine, que es como de las canciones para Ujú. enseñar inglés, pero además lo que a mí me hizo como enamorarme de los Beatles y en verdad sentir empatía, y no solamente por la música, sino por ellos como seres humanos, fue cuando nos enseñaron la historia de la muerte de John Lennon, Ok. que fue, ponle que en tercer nivel de inglés. Y en el primer nivel fue Yellow Submarine. Entonces, ponle que si era uno semestre, entonces un año y medio después fue que yo me enamoré de los Beatles cuando supe la historia y la trágica historia de la muerte de John Lennon. Y después de eso fue que yo empecé a buscar información de los Beatles, a leer libros, a sacar toda la información que yo pudiera. Esa información yo la recolecté yo solita en mi habitación y no tenía con quién hablar porque con nadie, absolutamente nadie hablaba de ese Sí, sí, tema. te entiendo. Entiendo ese punto porque creo que yo también, yo empecé a ser rockero mucho más joven, o sea, de hecho, yo, mi mamá y mi papá siempre han sido un poco como melómanos y siempre han tenido muchísima música. Y a mí no me gustaba salir a jugar fútbol, entonces yo me gustaba, mi tío me enseñó a dibujar y mientras aprendía a dibujar comencé a escuchar mucha música. Al principio, de hecho, la principal música con la que crecí era porque nos dieron como unos discos de música infantil que realmente era música clásica. Entonces ahí estaba yo de niño escuchando Vivaldi y Bach sin saber quiénes eran. Amo. Pero después, cuando quise comenzar a desarrollar más, para mí mi primer encuentro fue encontrar un CD de Queen.
y de Guns N' Roses. Fueron mis dos primeras bandas, pero creo que conecté más con Queen y ahí me enamoré del bajo y de los riffs de guitarra, que para mí esa fue la principal conexión, porque no entendía ni mierda de lo que estaban diciendo en el momento, porque yo vine a saber las letras como hasta el bachillerato, Ujú. pero cuando era niño no me importaba y me gustaba la energía que me transmitía. De hecho, hay una historia muy divertida que el primer video que yo vi de Queen, o sea, fue un cuento bastante loco porque tenía que ver por casualidades de la vida I Want to Break Free Ujú. y yo era como, parce, ¿yo qué estoy escuchando? Porque, porque pues yo me los imaginaba muy distintos, ¿sabes? O sea, yo antes en la vida, o sea, con toda la energía y con todas las emociones que me generaban, yo no me los imaginé visualmente como eran. Hasta que, cuando me sé, porque yo, la verdad, como que mucho tiempo escuché los discos que ellos tenían de Guns N' Roses, Nirvana, Def Leppard, y no me importaba ni quién era quién, solamente me gustaba. Y ya que fui creciendo y dije, ok, si quiero saber más de eso, ya fue un cuento totalmente aparte. Y te encontraste con el video más Siempre, bizarro de sí, todos. entonces es que claro, el primer video que veo es ese, y pues sí, igual dije, no me importa, se me hizo que era igual, la música me seguía gustando y seguí viendo y seguí viendo y seguí viendo y ya dije como, ok, pues era un concepto y después nunca le vi problema y siento que hay algo que me parece chévere del rock en general y es que, por ejemplo, con Freddie Mercury, con Def Leppard, digo, con Judas Priest, con Rob Ujú. Halford, son como señores homosexuales, se respetan. Sí. Entonces, hay mucho respeto por ellos. Entonces, creo que eso me hizo sentir como, digamos, el rock, digamos, lo que a mí más me llamó y que me gustaría saber cómo te sentías, porque obviamente creo que yo tampoco crecí, yo crecí, todo lo que fue mi bachillerato fue después de 2004, donde el reggaetón en Colombia cogió cada vez más fuerza, que fue cuando llegó y comenzó a dar durísimo, y ya de un momento a otro era full reggaetón y ya nadie más escuchaba nada más. Entonces, ¿cómo fue tu proceso también, o sea, en ir creciendo y en ser como, cómo sentías siéndote como, obviamente ese, no sé cómo decirlo, como esa persona única que no, yo iba a decir bicho raro, pero puede ser, que Pero yo me soy un sentía bicho así, raro. yo me sentía así. No, pues yo soy hija de esa generación. Yo escucho reggaetón y yo sé de reggaetón por esa infancia, porque es que era inevitable. O sea, a veces uno tiene que encajar en la sociedad para, Mm, o sea, no siempre, pero a mí me gustaba. O sea, en realidad yo no satanizo el reggaetón porque puede tener algunas cosas que me gustan, algunas melodías. Debo confesar que a mí me gusta Fate, por ejemplo. mm, Siento que la manera de componer de él pues es, yo es siento un, que no está mal, ¿sabes? Digamos, son tus gustos y está bien y ese metalero y rockero true, pues sabía mierda, ¿sabes? Porque pero algo que sí no soporto, la banda y la música ranchera y yo lo la... respeto más que el reggaetón. Uy, Debo decirte que yo la verdad no, prefiero la ranchera y yo no, prefiero eso que el no, reggaetón. no, Eh, yo no eh, puedo, no puedo. O sea, yo cuando escucho es que banda, sí, pero si yo lo pongo en un contexto musical, a mí se me hace, digamos, no sé, por ejemplo, si vamos al regional mexicano, tocar el contrabajo o tololoche, como lo llaman ellos, es complicado y a mí me gustan esos sonidos porque también me gusta el rockabilly y creo que ahí es donde le conecto, pero, pero digamos que obviamente no es mi género favorito y no es que lo escuche, digamos, yo siento que con la demás música fuera del rock, yo la puedo escuchar y todo bien, o sea, la escucho, ok, es para pasar el rato como la mayoría de las personas lo hacen. Pero el rock genuinamente lo amo, lo disfruto, o sea, es que de es verdad me diferente. importan las letras y de verdad cuando escucho canciones siento o sea, me siento muy identificado con el género. No es algo que vaya a dejar de escuchar. Todos los días escucho rock, todos los días escucho metal. Mientras que puedo durar un mes, 2 meses sin escuchar reggaetón y no me importa. Es que esa es la diferencia y digamos que, por ejemplo, eso es lo que a mí me preocupa de las generaciones actuales y es que básicamente están consumiendo reggaetón 24/7 y no tienen esos espacios como para conocer otro tipo de música. Entonces, yo también soy así, de que, ok, yo escucho reggaetón una o dos canciones muy de vez en cuando, pero entonces mi vida se basa en el rock. Y más ahora que básicamente es mi trabajo, es mi segundo trabajo. Me encanta que lo seas. Entonces, De verdad, eh, yo he visto cómo has crecido y
como tu contenido, o sea, lo que te dije, de verdad, como que me inspiraste, porque yo llevaba hace rato como queriendo hacerlo, pero yo le tenía miedo. Porque pues obviamente yo me dedico como filmmaker, fotógrafo y hago un montón de cosas también que, pues, que Así nos vivo haciendo. conocimos. Sí, pues no solamente es eso, pues, sino también soy ilustrador, también toco guitarra, hago otro poco de maricadas, pero digámoslo así que me sentía como muy intimidado porque decía, parce, pues es que esto a quién le va a interesar. Y porque bueno, cuando tú comenzaste a hacer también tu contenido como más rocker, pues yo escucho más pesado. Sí. Entonces, em, entonces dije, pero a la final me importa un culo, la verdad, ¿sabes? O sea, digamos, cuando te vi y me disfrutaba tus videos, comencé a pensar, no, yo también quiero hacerlo y pues por eso te digo, me inspiraste, ya te lo he dicho, a crear ese contenido porque da mucho miedo y que mucho tiempo estaba yo atrás de las cámaras. Entonces, el día que decidí pasarme enfrente de la cámara, pues fue, uff. Porque, digamos, si estaba acostumbrado siempre a dirigir, en estos momentos el no tener una puta idea qué cámara está grabando, que es hasta un Están reto para mí, alumbrando, porque sí, entonces ahí veo los botones y uno dice, marica, lo importante. pero pues yo normalmente siempre estoy atrás de la cámara. Entonces, el día que decidí pasarme fue bastante complicado, o sea, dudé muchísimo en hacerlo. Yo me acuerdo que te mandé el primer video. Soy testigo, amigos, soy testigo. Te mandé mi primer video de la reseña del concierto de Bring Me Horizon y no sabía si publicarlo. Y yo literalmente lo vi y dije, ¿esto es tu primer video? ¿De qué estás hablando? Yo mis primeros videos los grababa con el celular, sin micrófono, sin nada. Tenía un set, pues es como el showroom de mi marca, pero cero, yo no tenía nada de eso planeado. Fue de a poquitos que en verdad los últimos 6 meses fue que yo le metí más producción porque me inspiraron. Entonces, pero sí, o sea, yo vi el primer video de Zayn y yo dije, wow, o sea, y no solo eso, sino que también como lo conozco desde hace muchos años, sé que para él fue muy difícil pararse al frente de la cámara y hablar. O sea, no solo pararse, sino transmitir un Sí, pensamiento, porque yo transmitir una puedo durar emoción, sin callarme un buen rato, pero ya enfrente de la pero cámara me quedo hablando, un pero poquito sí, 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 lento. porque mi chinito habla bueno. Sí, sí, es cierto. Tienes toda la razón. Bueno, sigamos un poquito. Este espacio le puse Inked Rebels. Bueno, Ink Rebels, precisamente porque la palabra rebel yo la conecto mucho con el rockabilly, con ser un rebelde, con esto, y es como, y era una palabra que me conectaba perfectamente con el estilo de vida de un tatuador o de una persona muy tatuada, con el estilo de vida rocker y que siento que se conectan en muchos puntos, porque digamos que honestamente en unos espacios donde yo me siento súper cómodo y siento que la mayoría de gente no cuando se tatúa es en los espacios de tatuar porque todos ponen metal. Entonces me encanta cuando estoy y de repente está sonando Cannibal Corpse y yo, marica, aquí estoy en el lugar correcto, ¿sabes? Mientras que si veo a la nena que se está haciendo minimalismo, el animal que se está haciendo a su gatito, El weón, ahí como, infinito. mate, weón, estoy aquí, me está sacrificando. Esa gente es diabólica, weón. Entonces es divertido porque, digamos que sí, sí siento que es un espacio que también, que así como el ser rockero, y digamos, siento que hoy en día ya no tanto, pero digamos, tú que sabes y has visto fotos mías de hace años, cuando tenía el pelo súper largo, y Creo que yo no te conocí en esa época. no, no, pero Ya has estás visto fotos, rehabilitado. has visto fotos. Ah, sí, 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 he visto, sí, he visto. Pero el tener el cabello hasta los codos, digamos, y el ser así como tan rockero siempre era como un... Pasa igual con los tatuajes ahorita que a veces se me olvida y cuando salgo en esqueleto, digo, ¿que me ven? Yo cargo los brazos con dos manchas negras gigantes en los brazos. Y dices, ok, claro, hay un cambio ahí. Después de todo este paso que llevaste por enamorarte de los Beatles y todo eso, em, ¿cómo también quisiera saber cómo fue tu decisión para empezar a crear contenido? ¿Cómo dijiste, parce, quiero comenzar a decir esto? Pues mira que yo hace varios años empecé a subir videos, pero de que no había encontrado mi nicho, no había encontrado qué era lo que yo quería hacer. Entonces, uno lo que hace al principio es sigue trends o
no sé, los sonidos que a uno le parecen chistosos, entonces uno hace lip sync o, no sé, con canciones. De hecho, fue una canción de Duran Duran, que es una de las canciones que más he escuchado en toda mi vida, que es Ordinary World. Em, Hice un lip sync de esa canción un día porque es una canción que me transmite mucho, o sea, mucho sentimiento. Y fue el primer video musical al que le fue bien y era un lip sync. Entonces era como que yo cantando la canción y ponía el subtítulo en español, y empezó a llegarle like y comentario y comentario y comentario de que sigue haciéndolo, sigue haciéndolo, sigue haciéndolo. Entonces yo me lo empecé a creer y empecé a hacer lip syncs, pero después yo dije, tengo una colección de no sé cuántos objetos de los Beatles y es algo que yo verdaderamente sé, o sea, yo puedo hablar de los Beatles y tengo muchos temas, muchas ideas para videos, entonces empecé a poquitos, entonces empecé con las historias de las canciones, que se llama The Songbook. Lo estoy retomando porque como que esta vida de la creación de contenido a veces te lleva por rumbos que Que no no te esperas, esperabas, sí. pero, pero lo estoy otra vez retomando y es hablar de lo que a mí me gusta y lo que yo amo y es a los Beatles. Entonces empecé con las historias de las canciones, a mostrar mi colección, em, donde tengo libros, CDs, vinilos, donde tengo un montón de vainas que sé que conecto con mucha gente con eso porque los Beatles son los Beatles y son una inminencia y son los papás del Yo rock. pensé a los Rolling Stones. Mentiras, era un chiste Pero que es quería que, hacer. bebé, o sea, mira, no es una competencia. Yo sé que no, Pero solamente igual, que Beatles son Beatles. entiendo. O sea, los Beatles tuvieron 9 años de carrera, o menos, Ah, 8 años. los virus a mí también me encantan, solamente te quería molestar. Continuemos. ¿Yo qué estaba diciendo? Estabas hablando de Ah, los ya. virus. Pero lo que yo creo que fue lo que en verdad como que me hizo pensar en esto como en una opción de vida o opción para yo hacerlo un poco más serio fue cuando empezó todo los rumores de que Paul McCartney venía a Mm, Bogotá y sí, que recuerdo. yo empecé ese cubrimiento desde mucho antes, como 2 meses Demasiado. Tú antes de que, comenzaste a anunciar de que estabas o segurísima sea, de que iba a venir, Paul de que iba a estar McCartney, para tales fechas. También yo me puse encantó la fecha. sección que hiciste, que estabas mostrando Las canciones de res- Paul es que antes del concierto. para allá iba. Sí. Básicamente, 2 meses antes de que anunciara el concierto, yo empecé como a dar como pistas y a decir muy abiertamente, Paul McCartney viene a Bogotá y se va a presentar el 1 de noviembre. ¿Por qué? Porque me había llegado una información de una fuente confiable. Entonces, yo sabía, pero tenía 2 meses en las que tenía que quedarme callada y cuando anunciaron el concierto fue para mí un desprendimiento de preocupación y empecé a hacer las recomendaciones de Paul McCartney. Entonces hacía un video lip sync todos los días con la traducción de la canción y todo eso. Y empecé a recoger una comunidad tan hermosa, o sea, tantos fanáticos, tantos fanáticos de los Beatles, no solamente acá en Colombia, sino que yo tengo muchos seguidores en México, por ejemplo, de que el año pasado estuve en México y habían personas que me reconocían y De me, verdad. y me felicitaban y me Me pidieron alegro 2 mucho. fotos. Y para mí eso, como, ¿qué está pasando? O sea, Pero es que genuinamente te tengo que felicitar porque tú has tenido una evolución en la forma en la que estás creando contenido que me importa culo si hacen clip de esta mierda. sí que. La mayoría de creadores en Colombia se quedan en un estándar muy mediocre y la mayoría de personas son así. Y muy pocas personas son las que deciden comenzar a escalar e ir creciendo su contenido. Digamos, como filmmaker siempre lo veo y siempre tengo un montón de problemas porque la gente realmente quiere quedarse como en ciertos estándares y no quieren mejorar su contenido. Entonces, de verdad, te admiro porque yo sé que empezaste a grabar con el celular y ahorita grabas con cámara, metes más producción. eh, los lip syncs que estás haciendo ahorita ya son una producción completa prácticamente, o sea, haces varias tomas. Entonces, eso a mí me encanta verlo en una persona que esté creando contenido porque no se está conformando ok, ya me fue bien en esto, me quedo acá. Entonces, y porque es difícil Mm. realmente crecer, e invertir en cosas, invertir en equipos, invertir en un montón de espacios. Entonces, de verdad que te lo tengo que admirar un montón y sé que mucho de tu éxito actual se debe a toda esa constancia y toda esa disciplina que has tenido.
Entonces, desde que empezaste, pues de nada, pues te felicito un montón porque te mereces un montón todo lo que te está pasando y al Vaya, mismo tiempo, digamos que me alegra muchísimo que puedas disfrutar también de esta pasión por el rock y que se te vuelva una profesión y que incluso que ojalá que ya más pronto que lejos vivas enteramente esto. ay, oye, bebé, a ver. Quisiera mucho. Está difícil. Ay, bebé, gracias. En verdad, em, me dejaste sin palabras, sin palabras. Creo que no lo conecté ahorita porque me disocié, pero estaba tratando, eso no es raro. Em, Cuando yo le puse el nombre al programa de Inked Rebels, lo hice pues como en ese concepto como del rockabilly, porque el rock y le debemos mucho de nuestra identidad actual al rock, porque gracias al rock fue que las personas comenzaron a vestirse diferente, a decir, venga, esto es lo que yo soy, e incluso se le deben muchas cosas de la moda al rock. Entonces, como diseñadora de modas, aparte, te voy a hacer dos preguntas. La primera es como para ti, ¿qué es ese espíritu rebel? Y segundo, ¿cómo conectas tú y desde tu punto de vista, cuáles fueron los aportes del rock hacia la cultura de la moda? Yo siento que ser rebelde, em, básicamente no dejarte llevar por lo que la sociedad quiere que hagas, sino tú decidir qué es lo que tú quieres, que si a ti te gusta algo, no te dé pena expresarlo, que si tú estás en medio de muchas personas, en nuestro caso, que entonces escuchas reggaetón y tú escuchas rock o escuchas metal, entonces te vas a encasillar, no, tienes que salir y mostrar tu personalidad y tienes que estar orgulloso de que no eres como el resto. Siento que en la sociedad como que está mal visto ser la oveja negra o ser diferente y uno siempre quiere encajar, em, pero uno no debería dejar atrás como las cosas que lo hacen uno, pues uno, que lo hacen a uno la Sí, persona que uno es, o sea, exacto. los gustos, lo que también se ha adquirido por experiencias, por vivencias o por lo que sea. em, y para mí ser rebelde es eso, es decir, marica, sí, a mí me gusta el rock y qué, o sea, sí, yo me he visto de colores, sí, yo me he visto de, no sé, en Bogotá que todo el mundo es blanco y negro, entonces yo trato de, Sí, yo no si uso yo, tal color. por ejemplo, Sí, sí, sí. Sea el caso alterno con gris. no, pero, wow, te expandiste. Sí. Y blanco. Pero sí, o sea, pero no es como solamente tú, sino que Sí, en no. general la cultura rockera, de hecho, se viste mucho de negro y era yo hasta hace como 2 años que en verdad yo dije, pues no, o sea, yo amo los sesentas, amo la contracultura, la cultura hippie, amo los colores, la psicodelia, amo todo eso y porque no lo puedo mostrar. Entonces ahí surgió mi marca de ropa de en un mundo de blanco y negro y gris, yo quiero que la gente quiera mostrarse colorida, Ujú. quiera mostrarse con estampados, quiera, ¿sabes? Como quiera ser diferente, quiera vestirse diferente. Así nació, digamos, mi marca y así nació como mi personaje Juliana colorida, porque tampoco fui toda la vida. Yo fui toda la vida blanco y negro igual, ni Ujú. siquiera blanco. Nunca he tenido unos zapatos blancos, por ejemplo. Em, pero sí, o sea, ser rebelde es, marica, sé tú mismo. Mm. Ser rebelde es no estar dentro del mismo molde del Sí, resto. concuerdo contigo, me encanta. Tu marca tiene un estilo brutal, o sea, yo creo que las personas que les encanta Jimi Hendrix van a encontrar, por ejemplo, la chaqueta que tienes estilo, es brutal. Tu marca me gustó un montón, me gustó el concepto que adaptas. Y ahora, volviendo como a la otra pregunta, desde tu punto de vista como diseñadora de modas, ¿qué crees que aportó el rock a toda esta revolución, por decirlo así? Yo creo que es mutuamente, ¿sabes? Mm,
yo digamos que lo que más toda la vida he seguido es la década del 60 y el 70, que es lo que estamos hablando de la contracultura y, la cultura hippie y la exploración sexual y la psicodelia y entonces abrir la mente, cuando nació la píldora, cuando descubrieron el LSD como droga recreacional, Woodstock, eh, Claro. los rockstars querían salir del molde y si tú te das cuenta, la cultura hindú tiene mucho que ver en esta década de los 60 Ujú. porque muchos rockstars viajaban allá, incluyendo los Beatles, viajaban buscando como una conexión divina y se traían muchas de esas modas, se traían los estampados Paley, se traían, entonces habían unas chaquetas que se llaman afganas, que son como con cuello y con mangas de esto, de piel. Y todo eso se convirtió en un estándar como para hacer para los rockstars. Sí. Entonces empezaron que los vaqueros anchos, Robert Plant, que de pronto sin camisa, pero con un botoncito acá, y que las correas, y que siento que igual la moda siempre ha sido una forma de expresarse, y es para mí también un arte, y, y en la cultura rockstar está súper marcada, o sea, súper marcada. Cada género musical tiene su forma de vestir y si a uno le gusta un género, Ujú. uno tiende a irse a ese estilo. Sí, sí, sí. Entonces, por eso estamos tú y yo aquí, yo sesentera, setentera, y tú muy darks y muy cool. Sí, Y, es que últimamente ando medio emo, la verdad ando muy metalcore. pero Entonces eso, sí pero eso me tengo como ese flow. encanta, pero eso me encanta. Entonces, no, 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 tienes toda la razón. Me gusta mucho hablar contigo. Espero tenerte más adelante. Porque yo Bueno, creo que, dice que no es por, es que bueno, no es por echarles, bueno. no. No, sí, ya está, Típica Luis. frase colombiana. Pero Eh, nos pasa mucho, Diego. Zayn y yo hablamos mucho normalmente. bueno, entonces, nada, de verdad, agradezco mucho que hayas venido a este espacio, que te hayas tomado el tiempo. Les voy a dejar están por aquí las redes de Juli para que la sigan en todo lado. Y nada, eso ha sido todo por este episodio. Nos vemos y rock and roll. Bye.